96% menos que a la misma hora del 2015, que había un 31,15% de participación. En esta provincia, si me lo permiten ustedes, me voy a detener teniendo en cuenta que en el inicio de la apertura de los colegios ha habido una incidencia donde la Junta Electoral de zona ha determinado lo siguiente. A pocos minutos del estrés de la tarde, entrábamos con este avance informativo Nalderiques, al rodio de las elecciones andaluces. Estamos en directo con Sevilla, con el Centro de Datos de Participación. En este momento están dando el primer avance de los datos de participación hasta las 2 de la tarde. Contábalo en este momento Rosa Aguilar, consellera de Justicia y Interior de la Xunta de Andalucía, con el 29,93% de los votos emitidos a las 2 de la tarde, lo que supone un 4,01% de descenso al respectivo del año 2015, cuando a estas horas el 33,94% de los andaluces votaron en estas elecciones autonómicas. A las 11:08 la votación se va a prolongar a partir de las 20 horas 73 minutos, tal y como ha dicho la Junta Electoral. Y en aquellos colegios que hubieran interrumpido la votación con anterioridad a las 9:55 y la hubieran reanudado antes de las 11:08, deben de hacerlo constar en el acta y automáticamente prorrogar la votación a partir de las 20 horas. Estamos viendo, como comenta Rosa Aguilar, las distintas incidencias que surgieron a lo largo del día y que van a hacer que, en el caso del Concello de Sanlúcar de Barrameda, la elección, el tiempo de votación aumente 73 minutos en este caso. Es decir, que en todas y cada una de las mesas hay total normalidad. Continúo, después de explicarle lo acontecido en la provincia de Cádiz, con Córdoba. En Córdoba hay una participación a las 14 horas del 31,67%, un 4,29% menos que en el 2015, que a la misma hora había un 35,96%. Granada tenemos una participación a las 14 horas del 31,60%, un 3,19% menos que a la misma hora en el 2015, que había un 34,79%. En Huelva la participación es del 26,89%, a las 14 horas, todos los resultados que les estoy ofreciendo, un 3,91% menos que en el 2015 a la misma hora, que había una participación del 30,80%. En Jaén hay una participación del 30,96%, un 5,80% menos que a la misma hora en el 2015, que había una participación del 36,76%. Espero que continuemos después de Jaén con Sevilla, que hay una participación en estos momentos del 29,88%, un 6,03% menos que a la misma hora en el 2015, que había un 35,91%. En Málaga, a las 14 horas, hay una participación del 29,84%, un 2,38% menos que en los comicios del 2015, que a la misma hora teníamos un 32,22%. Les reitero que la participación en Andalucía a las 14 horas es del 29,93%,
un 4,01% menos que en el 2015, que a la misma hora había un 33,94% de participación. Además de haberle dado los datos de participación, quiero también trasladarle que en relación a la difusión pública de los resultados del escrutinio, hemos elevado una consulta a la Junta Electoral de Andalucía. Y lo hemos hecho para que nos dijera cuál es la hora del inicio de la difusión pública de los resultados electorales. Y la Junta Electoral de Andalucía nos ha comunicado ya, en una resolución por escrito, que la difusión de los datos del escrutinio debe esperar al cierre de todas las mesas electorales, incluidas las de Sanlúcar de Barrameda. Por lo tanto, el resultado electoral comenzará a conocerse a partir de las 22:15 horas. Esta ha sido la determinación de la Junta Electoral de Andalucía y así procederemos. Muchas gracias y quedo a su disposición. Consejera, ¿sabemos a esa hora qué tanto de porcentaje puede haber escrutado ya? ¿Un cálculo teniendo en cuenta otros años electorales, otras noches electorales? Perdón. Sí, que si a esa hora, sobre las 10:15, teniendo en cuenta el escrutinio de otras noches electorales, podemos saber qué porcentaje habrá ya escrutado cuando se hagan públicos esos primeros resultados aproximados. No se va a empezar a escrutar hasta las 10:15 de la noche, que es justamente la Junta de Andalucía ha dicho. Las mesas estarán funcionando. El acceso de los datos del sistema de escrutinio comenzará cuando cierre la última mesa electoral. Por lo tanto, empezarán a escrutar aquellas mesas que tengan horario con normalidad, pero el acceso a esos datos no se tendrá hasta que no finalice la última mesa, a partir de las 22:15, que es justamente lo que ha dicho la Junta Electoral. En ese sentido, pues lógicamente vamos a cumplir con lo que ha dicho la Junta, vamos a cumplir con lo que la ley prevé y espero que haya sido respondida su pregunta. Consejera. Es decir, las mesas que con normalidad están trabajando en las distintas provincias van a cerrar a su hora y van a iniciar su escrutinio. Pero el acceso a ese escrutinio no se tendrá hasta que no finalice el suyo la última mesa electoral que se cierre. Por lo tanto, eso es lo que la Junta Electoral ha determinado y eso es a lo que vamos a dar cumplimiento. Las mesas que van en su horario van a trabajar con normalidad y a partir de las 8 de la tarde, de las 20 horas, cuando las mesas que con total normalidad se han abierto a las 9 de la mañana y ha discurrido su jornada sin ninguna incidencia, a las 20 horas cerrarán, pues harán, lógicamente, el escrutinio de esa mesa. Pero la Junta Electoral ha dicho que no se puede hacer difusión del escrutinio hasta tanto haya cerrado, finalizado su trabajo, la última mesa. Y a partir de ese momento es cuando se podrá tener el acceso, con lo cual antes no vamos a poder ofrecerle los datos. Consejera, aquí. Buenas tardes. Una pregunta, no sé si a ustedes les atañe, pero ¿la difusión de los sondeos que se hace a las 8 en punto de la tarde queda afectado por esto? Hay que decir que tenemos un precedente del 2012 donde la Junta Electoral de Andalucía ya puso de manifiesto qué es lo que había que hacer. Y en ese sentido he de manifestarle que los sondeos que se puedan dar no se ven afectados por lo que es el que públicamente se empiece a dar el escrutinio. Son dos cosas distintas. Una cosa es los sondeos, que ya la Junta Electoral de Andalucía lo resolvió en 2012, que hubo un precedente como ahora ha ocurrido. Hubo mesas que hasta las 20:30 no se cerraron y la Junta Electoral dijo que no había ningún problema en hacer público esos sondeos.
Pues bien, con ese precedente, los sondeos son una cosa y otra cosa bien distinta es el escrutinio, que no va a comenzar hasta que se cierre el último colegio electoral. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues oíamos a Rosa Aguilar, la consellera de Interior, dar los datos de avance y explicar esa situación especial que vamos a tener en esta noche electoral por mor, precisamente, pues de ese axuste que hubo nes meses del Concello de Sanlúcar de Barrameda, donde, por lo que se vio esta mañana, retrasóse más de 73 minutos el entamo das votaciones, faltaban les papeletes de ECO. Y no que finca a los resultados de participación, 29,93 a las 2 de la tarde, un descenso del 4,01%, non é un gran dato, pero sí é verdad que llama la atención que con respecto a 2015 y con la atención que generaron estas elecciones andaluces, nun momento políticamente interesante, desciende del 33,94% de 2015 hasta el 29,93%. Anunciaba Rosa Aguilar también que non tendremos datos del escrutinio hasta las 10:15 de la noche, al pie de todos los meses electorales, incluyes estos meses que cabrían en este caso con retraso. Rosa Aguilar explicaba también que los datos de las encuestas sí que podrán conocerse antes de esa hora, y aquí contaremoslo aquí en Alderiques. Este domingo informamos aquí en Alderiques de las elecciones al Parlamento de Andalucía desde un punto de vista asturiano. Non vos lo perdáis. Desde las 8 de la tarde estaremos aquí minuto a minuto con los resultados y de ellas valoraciones. Vémonos. Estas son imágenes del viernes por la noche. Los partidos cerraban lesos campañas con actos nos que facían por movilizar al electorado hasta el último minuto. Y güey, 2 de aviento, el momento, la verdad, el día en el que los y les andaluces decidirán quién va a ocupar el Palacio de San Telmo, el llar de la presidencia del gobierno andaluz. Son ya más de las 3 de la tarde, casi las 3:10, más de 6,5 millones de andaluces y en este momento de personas, tanto dentro como fuera de Andalucía, están llamadas a votar güey. Un problema en Sanlúcar de Barrameda, como escuchábamos contar antes a Rosa Aguilar, hacía que se retrase el recuento. Vamos a sentir la intervención que esta mañana hacía Rosa Aguilar contando este caso. Además, ha concurrido una circunstancia en Sanlúcar de Barrameda y la Junta Electoral ha suspendido temporalmente la votación en todas las mesas del municipio porque faltaban las papeletas de una de las formaciones políticas, concretamente la de ECO. Y mientras Rosa Aguilar explicaba este problema, solucionaba eso de las 11 de la mañana con la aparición de los papeletes de ECO y la decisión de aumentar en 73 minutos el tiempo de votación en los colegios afectados, los candidatos y candidatas de los principales partidos viven votando, como siempre en estos casos, entre una gran expectación de los medios de comunicación que estamos siguiendo con gran interés, una jornada que puede servir de termómetro para las futuras citas electorales que tenemos en otros territorios. Tenemos elecciones europeas a la vista y tenemos aquí en Asturias también elecciones autonómicas. Los primeros en votar, Susana Díaz y Juanma Moreno. Susana Díaz facíalo en Sevilla un poco en antes de las 11 de la mañana y xurdía uno de los problemas más graves hasta ahora. La candidata carecía este ataque verbal que estamos sintiendo. Estamos en un colegio, con gladios y a insultos por parte de 2 miembros de Vox, autorizados como apoderados de la formación en el colegio sevillano donde vota Díaz, al lugar al que iba en compañía de la su familia. Juanma Moreno votaba en Málaga, actual líder de la oposición y candidato del Partido Popular a la Xunta, a la presidencia de la Xunta, mientras que Teresa Rodríguez facía lo poco después en Cádiz, la candidata de Alantra Andalucía,
que en esta ocasión pues, de la cabezalera de esta coalición formada por Izquierda Xunida y Podemos, que esperen, xuntando fuercies, mellorar la súa representación en escaños. Juan Marín facíalo en Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar de Barrameda, el candidato de Ciudadanos, afectado por retraso en el entamo de las votaciones neste concello, votaba un pocoñín más tarde. Los sondeos falen y apunten a una victoria del PSOE andaluz. 36 años lleva gobernando esta comunidad autónoma, pero lo que indiquen también es que van a estar yoñe de los 55 escaños que ellos permitirían gobernar solos. Por eso esta noche va a ser bien interesante conocer los resultados que pasan en Andalucía y también, por supuesto, qué posibles pactos van a suceder después de los resultados de esta noche. Primeras elecciones en las que va a ponerse sobre la mesa y va a ponerse a prueba al gobierno de Pedro Sánchez. También las maniobras de Susana Díaz en el Partido Socialista. ¿Cómo afectará esto a los resultados finales? Unos maniobras que en su momento tuvieron a un personaje, a un político asturiano, también como protagonista, a Javier Fernández. Para mí, uno de los mayores honores que he tenido en estos años es conocer a un gran presidente que no está hoy aquí y que ha cogido al partido en las peores condiciones, las mayores dificultades en la democracia. Estoy hablando, ¿sabéis de quién? De Javier Fernández, un gran presidente de Asturias, un gran hombre, un gran socialista, un hombre de bien, que solo aspira a dejar un partido mejor para una España mejor, donde todos y todas seamos más iguales. En la redacción de Alderiques estamos preparando un especial de más de 4 horas de duración que arrancará a las 8 de la tarde, hasta la medianoche, con colaboradores de Yuxu como Ignacio Iglesias, Yolanda Huergo, César Herrerías, Próspero Morán y más. Seguiremos informando aquí a lo largo de la tarde, al rodio de las 6:30. Está prevista la comparecencia informativa con la participación hasta las 6 de la tarde y alrededor de esa hora tendremos también otra conexión en directo aquí en Alderiques hasta las 8 de la tarde, cuando arrancará el especial con tertulia, con colaboradores, con conexiones en directo, con todos los puntos de la información en cada uno de los momentos, informando también pues, de cómo vive cada partido, los resultados de esta noche electoral andaluza. Y ya sabéis, si queréis participar en esta noche electoral aquí en Alderiques, podéis hacerlo en nuestras redes sociales y con el hashtag AlderiquesAndaluces. Esperamos la vuestra participación y la vuestra presencia en estas emisiones especiales. Vémonos esta tarde y a las 8 con este especial Alderiques. Gracias. Este domingo informamos aquí en Alderiques de las elecciones al Parlamento de Andalucía desde un punto de vista asturiano. No vos lo perdáis. Desde las 8 de la tarde estaremos aquí, minuto a minuto, con los resultados y de ellas valoraciones. Vémonos.